Buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio al laboratorio. Como siempre, bienvenidos al laboratorio del día de hoy, el martes 9. Buenas tardes, martes 9 de ya septiembre, nuestro horario de inicio que serían las 12:20, y el laboratorio de nuestro curso que viene siendo programación de computadoras 2 y mi persona. Como les había indicado, el día de hoy vamos a tener lo que viene siendo la conferencia del curso, lo que viene siendo diseño lógico de bases de datos, modelando datos sin código. Antes de pues dejarle la palabra al conferencista, recordarles que ya tenemos lo que viene siendo disponibles los foros para esta semana y que todavía tienen aproximadamente una semana y unos días para estar trabajando en lo que viene siendo su proyecto, para que lo tengan en cuenta. Adicionalmente, se recuerdan de sacar las capturas que les había indicado, que es lo que van a tener que subir para su hoja de trabajo. Entonces, sin más, le dejo para las capturas, son capturas de lo que viene siendo, la primera captura es de que, donde se mire que estuvieron en la conferencia. La otra es que una captura donde se muestre su nombre cuando pida la asistencia durante esta sesión de Meet. Y la última es que la captura final donde se mire que llenaron el formulario que les voy a estar pasando de igual manera durante esta sesión de Meet. Entonces, sin más, le dejo el tiempo al compañero Don para que se pueda presentar y que dé la conferencia, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo voy a estar dándoles la conferencia en nueva base de datos. Bueno, para presentarme, pues mi nombre es Dominic Juan Pablo Rano Pérez, soy estudiante de octavo semestre de sistemas. Y pues aquí les dejo mi correo electrónico por si alguno tiene alguna consulta o algún tipo de pregunta referente a pues la conferencia, alguna cosa de modelado de datos o algo así. Mi en el link de mi GitHub para que pues puedan buscar después los ejemplos que les voy a presentar más adelante. Entonces, para empezar, esta es la agenda de la conferencia. Ahorita pues estamos en la apertura, luego vamos a ver los fundamentos mínimos que necesitamos para esta conferencia, lo que vendría siendo pues todo lo básico, las relaciones, los tipos de datos, las entidades, las tablas, todo ese tipo de cosas. Vamos a explicarlas un poquito por encima para que alguien pues le hace falta un poquito de conocimiento en ese tema, pues sepa de lo que estamos hablando. Luego de eso vamos a pasar a una explicación teórica de los niveles de diseño que existen para modelar una base de datos. En este caso, el diagrama entidad-relación conceptual, el entidad-relación lógico y por último el físico, en el cual pues solo les voy a dar un pequeño ejemplo ya hecho, porque para ese pues sí necesitamos un poquito de código, necesitamos DDL y DML, entonces pues solo lo vamos a ver un poquito por encima, solo voy a explicarles pues en qué se compone y pues un ejemplo básico de cómo se vería. Después vamos a empezar con el primer ejemplo del caso 1, que vamos a explicar cómo hacer una identificación de entidades, cómo vamos a pelear los atributos y cómo vamos a establecer las relaciones de todo todo este, todo del ejemplo. Y luego vamos a hacer la normalización paso a paso de dos ejemplos que tengo preparados. Y pues con eso vamos a finalizar los dos ejemplos que les traigo. Y si necesito rellenar un poco de tiempo, pues les enseño otro que tengo también preparado. Pero no estoy seguro si va a dar tiempo de cubrir todo eso. Entonces, para la apertura, eh,
Pues lo importante en el modelado de base de datos es tener claro cuánto nos cuesta corregir un error en la base de datos en producción o en el pizarrón, en este caso, pues, o en el modelo. Eh, por eso es fundamental el hecho de que nosotros modelemos nuestra base de datos antes de empezar con el código o antes de pasárselo, digamos, a la persona encargada de la base de datos, sino que pues nosotros tenemos que tener en cuenta muchas cosas, mucha lógica de negocios para poder hacer pues, nuestra modelación. En esta eh, vez, pues vamos a ver las diferencias del modelo conceptual, el lógico y el físico. En este caso, pues un diagrama entidad-relación. Vamos a identificar las entidades, como lo vimos hace arriba, y cardinalidades, opcionalidades y hasta la tercera forma normal de normalización. Vamos a hacer el modelado de datos desde un enunciado y desde tablas. En este caso, pues al principio van a ser ejemplos ya hechos, luego les voy a dar un ejemplo con una tabla y de último, si nos da tiempo, lo vamos a hacer desde un enunciado. Este, esto lo hice porque por lo general, por lo que yo he visto en mi trabajo y en otros lugares, pues no es tan normal que se haga una modelación desde un enunciado. Prácticamente eso solo lo vemos en la universidad. Por lo general, nosotros, si estamos creando una base de datos, es porque ya tenemos la tabla, digamos, estamos mudando un Excel que se creó de una empresa que está, pues, iniciando a una base de datos relacional o no relacional. En este caso, los ejemplos van a ser solo para bases de datos relacionales, pero también aplica todos estos conceptos. Entonces, eh, yo considero que pues es más en su trabajo, pues ustedes los van a aplicar más desde una tabla que desde un enunciado. Pero también se puede dar el caso, en el caso de que se haga algún requerimiento o algo así de algún departamento de recursos humanos, pues se vería el caso del enunciado. Y pues para terminar con esta presentación, vamos a ver qué no vamos a ver en esta conferencia. No vamos a ver la creación de Data Definition Language, no vamos a crear tablas, ni tampoco vamos a hacer data manipulation, no vamos a hacer consultas, no vamos a hacer procedimientos, no vamos a hacer selects ni join. Y pues como dice aquí, no vamos a hacer procedimientos ni consultas. Y por último, esta es una conferencia que no está especificada en ningún ORM, digamos Java con no me acuerdo cómo se llama el ORM de Llama, pero bueno, no está enfocada en ningún ORM específico. Así que pues esto también lo pueden emplear en cualquier lenguaje de programación. Entonces, para empezar con los funcionamientos mínimos, vamos a hablar de qué es un modelo. Un modelo es la representación simplificada y precisa de la relación de negocios. Contiene entidades, atributos, reglas, cardinalidades y opcionalidades. Todos estos pues los vamos a ir viendo más adelante. Tiene distintas capas. En este caso, pues vamos a ver casi todas. El físico lo vamos a dejar un poquito a medias. Entonces, pues se inicia con el diagrama conceptual del modelo, el diagrama lógico y por último el físico. Y finaliza con el DDL, que es el script de la creación de todas las tablas, todos los índices, las llaves y las restricciones. Pero eso es tema que ya no vamos a tocar en en esta, este día. Entonces, pues, para el diagrama conceptual simplemente normamos las cosas del negocio, se podría decir en este caso. En el lógico definimos los tipos y las relaciones. En este caso vamos a definir, digamos, un nombre como un string, un saldo como un número o integer, dependiendo de pues el DBMS que estemos usando. También, y el físico, por último, es el que define la representación, es el más cercano al script. En este caso, pues se definen las tablas como tal, se definen las llaves primarias y foráneas, los checks y la unicidad en cada dato. ¿Por qué existe y por qué es conveniente modelarlo? Bueno, en principio por la calidad. En este caso, pues obtenemos menos duplicados y anomalías. A nivel de sistemas, nosotros podemos manejar menos duplicados en la base de datos, lo que se traduce en menos espacio físico de disco y a la hora de tener menos duplicados, pues más velocidad en el servidor. También, pues lo que entra siendo la eficiencia. Segundo, pues el costo y el tiempo.
corregir en un diagrama es mucho más rápido que corregir en producción. Corregir un script, pues es algo complicado. Se tiene que hacer algunos drops, alter tables, que pues no son recomendables. Por lo general se recomienda que pues la base de datos que se suba a producción se mantenga sin modificaciones. Siguiendo con el tercer punto, la escalabilidad. Esta nos facilita particiones y nos facilita índices. En este caso, pues ya no vamos a ver lo que vendría siendo escalabilidad porque escapa del contenido, pero pues es bastante importante dejarlo claro que al tener una base de datos bien organizada y bien modelada, podemos hacer mucho más fácil todo tipo de escalamiento o replicación. Y también con la portabilidad como último, es que del modelo salta a SQL o no SQL. En este caso, pues nosotros vamos a definir un modelo y dependiendo de este modelo basado en SQL, pues se migra mucho más fácil. Que si, por ejemplo, no hacemos un modelo y queremos pasar a un script de SQL más rápido. Entonces, pues Eh, para dejarlo como un poco más claro, el modelo existe porque es el punto, digamos, más barato y más eficaz con el que podemos, pues, prevenir la duplicación, eh, actualizar, digamos, que diga, evitar bloques raros y poder crear índices, particiones y pues todo lo que acabamos de hablar. Ahora con errores que nos podemos evitar si no nos saltamos, o bueno, errores típicos que pasan a la hora de saltarse el modelado, es que por lo general cuando no existe un modelado, pasa mucho que se dice que todo va en varchar por si acaso. Eh, en este caso, pues varchar es la variable por defecto de un string, digamos, dentro de una base de datos lo cual no es correcto. Por ejemplo, nosotros podríamos tener, y más adelante lo vamos a ver, una llave foránea, que es la llave con la que se tienen que relacionar todos los atributos de una tabla. Entonces, pues, una llave foránea, por lo general, no en todos los casos, pero por lo general tiene que ir con un tipo número entero, digamos 0, 1, 2, y es autoincremental. ¿Por qué? Para evitar duplicados. La llave primaria no puede tener duplicados, esta es única para cada tabla, con el motivo de que, pues, sea fácil el acceso. En este caso, nosotros podemos acceder a una llave primaria, a datos de una tabla por medio de una llave primaria. Entonces, digamos, una tabla con una llave primaria que sea un string, que sea muy largo, pues es bastante ineficiente en este caso y por eso no se recomienda. También, por ejemplo, a la hora de que nosotros manejemos fechas o algún tipo de dato muy específico, digamos, existen los tipos de datos date, en el caso de las fechas que nos evitan, pues, digamos, agregar un día 32, una hora 25, un segundo 61, todo ese tipo de cosas ya no las tenemos que validar, digamos, en nuestro backend, en el servidor de backend, sino que simplemente se envían a la base de datos y si es correcta la fecha, se guarda, y si no, pues se cancela esa transacción. También podemos ver que si nos saltamos el modelo, podemos llegar a crear un tipo de una base de datos sin cheques o sin tipos. En este caso son datos basura. Nosotros necesitamos en una base de datos validar que, por ejemplo, si yo tengo una columna que es activo, esta solo puede recibir, digamos, un booleano 0, 1 o en cualquier caso, pues digamos un char, un carácter que sea 0, 1, A o D para activo o desactivado o I para inactivo. Entonces nosotros necesitamos poner algunas restricciones, digamos, en el caso que recibimos un carácter, no podemos dejar que el usuario o desde el backend se inserte una A, una B, una C, sino que tenemos que tener restricciones para evitar errores en el futuro. Luego, pues, podemos hacer en el tercer caso, podemos llegar a tener una base de datos o tablas en la base de datos sin llave primaria, sin llaves foráneas. En este caso se llamarían tablas huérfanas, las cuales no están relacionadas con nada y por lo general, no siempre, porque sí pueden existir tablas huérfanas, digamos, que no tengan llaves foráneas, pero sí tienen que tener llaves primarias.
Entonces, estas llaves o tablas huérfanas son pues datos basura. En este caso podrían ser incluso hasta duplicadas. Y también a la hora de nosotros no tener suficientes o las necesarias, porque también no es recomendable poner llaves foráneas solo porque sí, ya lo vamos a ver más adelante en todo lo que es la normalización. Tiene una norma, cómo se deben de hacer todas las llaves foráneas. Entonces, eh, con eso manejamos todo lo que vendría siendo las tablas huérfanas y las duplicadas. Y por último, también nos ayudan en la optimización de consultas, evitando los joins lentos. Es lo que les decía antes con el varchar. Que nosotros hacemos un join de alguna tabla que tiene como llave primaria un string muy largo, pues obviamente eso va a repercutir en la base de datos, en consultas más lentas, y eso en lo que afecta es el usuario final. Después, en las cardinalidades mal definidas, nosotros podemos definir en el diagrama conceptual, vamos a definir cardinalidades. En este caso, nosotros podemos definir de 1 a muchos, de 0 a muchos, de 0 a 1 o simplemente 1. Entonces, nosotros podemos definir, digamos, que un usuario tenga un DPI. O podemos definir que un usuario puede tener 0 o un DPI. ¿Por qué? Porque cuando uno nace, pues todavía no tiene DPI, definiendo el DPI simplemente como el plástico, ¿va? No como el QI. Entonces, pues así nosotros tenemos que definir cosas y dejando estas cardinalidades erróneas, pues nosotros podemos llegar a crear, digamos, una base de datos con una persona que pueda tener distintos DPIs o, por ejemplo, en el caso de alguna empresa de ventas, podríamos dejar definido que una persona no pueda tener más de una dirección. Entonces, pues, por lo general en todos los lugares nos dejan agregar una o varias direcciones para poner, no sé, digamos, en la dirección de nuestra casa, de la oficina y del y otra persona o algo así. Entonces, pues eso. Y pues de último, lo que nos podría pasar es cascadas incorrectas. En este caso, pues no vamos a entrar mucho en detalle de lo que es una cascada, pero lo que define una cascada es en la relación. Nosotros vamos a tener dos tablas relacionadas. En este caso, pues vamos a decir que es una tabla padre de persona o de usuario y la tabla hijo que es de tarjetas de crédito. Entonces, una persona tiene una o varias tarjetas de crédito, cero o una o varias tarjetas de crédito. A la hora de que nosotros eliminemos la tabla de persona, se tienen que eliminar todas las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque si nosotros eliminamos a la persona, pero no eliminamos sus tarjetas de crédito, vamos a tener tablas huérfanas. Vamos a tener tuplas huérfanas en una tabla. Entonces, eso es necesario por, para el, por eso es necesario el modelado de datos. Entonces, vamos a ir con lo siguiente. Vamos a hablar de lo que es una entidad. Una entidad es un objeto del mundo real. Nosotros pues vamos a tener conocimiento de nuestra lógica de negocios, por la cual vamos a hacer o a modelar nuestra base de datos. Entonces, la organización nos va a brindar información en forma de tabla, en forma de enunciado o simplemente en una reunión, pues nosotros vamos a definir todos los requisitos y toda la lógica de negocios que se necesita para esta base de datos. Se puede distinguir de otros objetos similares. Entonces, pues una entidad va a ser, digamos, un usuario, un- una tarjeta, una dirección, un envío, un método de pago, eh, que por lo general las entidades se van a traducir a tablas, pero eso va a ser en el modelo siguiente. Ahora vamos a hablar de lo que es una tabla. Una tabla es una estructura lógica o física donde se almacenan los datos en filas y columnas. En este caso, eh, y no lo puse así, que es en el diagrama conceptual. Es la implementación en el modelo lógico y físico. En este caso, para nosotros, para el primer modelo, el diagrama, vamos a usar solo entidades y después vamos a migrar a tablas. En este caso, pues ya migramos todas las entidades a tablas. Ya les definimos todas las relaciones y definimos todas sus variables. Ahora, por último, por último, para esta diapositiva vamos a hablar qué es una relación. Una relación es el vínculo semántico que conecta dos o más entidades, porque entre ellas ocurre algo relevante para el negocio. En este caso, por lo general,
siempre son solo 2 tablas. En algunos pocos casos, son 3, pero por lo general jamás es una. No va a ser una relación de uno a uno con ella misma o por lo general las tablas no están relacionadas con ellas mismas. Entonces, pues podemos relacionar con todo lo que hemos estado hablando. Digamos, relacionamos la tabla de usuario con de una tarjeta, una tabla de usuario con la tabla de direcciones, o podemos relacionar el carrito de compras de una persona con un pago para definir que pues se realizó un pedido. Ahora vamos a hablar de lo que es un diccionario de datos. Un diccionario de datos es el catálogo formal que describe cómo están definidos y gobernados los datos en un sistema de base de datos. No guarda datos de negocio, guarda metadatos. En este caso guarda nombres, significados, tipos, reglas y relaciones. Y pues este nos sirve para hacer una consistencia semántica. Nos evita ambigüedades para decir, por ejemplo, si cliente activo es igual a un booleano o un entero o un char, digamos, ¿no? Nos evita todo ese tipo de preguntas, de dudas. Nosotros al abrir nuestro diccionario de datos, en este caso para esta presentación yo tengo uno ya hecho, que solo les voy a mostrar porque a la hora de hacer un diccionario de datos, pues sí se alarga bastante la cosa. Entonces, no vamos a crear como tal uno, pero sí vamos a ver cómo podría hacerse. Siguiendo con esto, vamos a hablar de la gobernanza y el cumplimiento. Aquí vamos a hablar de quién es el dato, el dueño del dato y qué reglas lo rigen. Por ejemplo, si este dato puede ser nulo, si no puede ser nulo, si tiene que ser único o qué tipo de dato es, si tiene que ser un entero, si tiene que ser un string, si tiene que ser un double, todo este tipo de cosas. Y vamos a hablar de quién es el dueño. Aquí estamos hablando, y lo vamos a ver más adelante, de los datos, no de las tablas. ¿Quién es el dueño de un dato? Una tabla. La tabla siempre va a tener los datos. Viendo, vamos a hablar del desarrollo y analítica ágil. En este caso nos facilita el diseño lógico y auditorías. En este caso, pues las auditorías no las vamos a ver, pero sí son bastante usados en auditorías y en nuestro caso para el diseño lógico. Y por último, para el Onboarding Express, en este caso, pues se le puede dar como documentación a los nuevos empleados para que entiendan el modelo y no estén pues adivinando todo de qué para qué funciona, para qué hace qué tiene tal tabla, cuántos datos, cuántas columnas tiene, qué tipo de dato es, digamos, tal columna. Entonces, de esa forma, pues nosotros lo usamos para documentar a las personas que están recién ingresando y que puedan empezar con el desarrollo. Siguiendo con los funcionamientos mínimos, vamos a hablar de las propiedades de una tabla. En este caso, las entradas en las columnas tienen un valor único. Como podemos ver aquí, se ve un poco borroso, pero yo creo que sí se alcanza a ver. Podemos ver que aquí tenemos un ID artista, que es un entero, y aquí pues, se ve cómo va incrementando. Tenemos el nombre del artista, que es un varchar 60. Significa que es un string de un máximo de 60 caracteres. Y podemos ver que aquí no hay, digamos, dos nombres, sino que es Jennifer Warner, es el nombre de ella. Y no tenemos, por ejemplo, el nombre de ella y coma el nombre de otra persona. O tenemos el nombre de ella, coma su seudónimo, sino que es eh, un valor único. Y lo mismo con todos los demás, la fecha del artista, en este caso, pues, fecha de nacimiento, es un tipo date. Y pues acá se representa como, digamos, tal vez un string, pero por dentro la base de datos lo maneja como un tipo de fecha. Ya solo nos regresa la fecha ya formateada, año, guión, que es este día, y guión mes. Entonces, o bueno, mes y día, que diga. Entonces, nosotros ya no necesitamos validar, digamos, lo que habíamos visto antes, de que se ingrese una fecha válida, que no se ingrese una fecha futura, que no se agregue, digamos, el mes 13 o el día 32, no sé, todo ese tipo de cosas. Incluso date, también en algunos DBMS, eh, se maneja incluso hasta hora, minutos, segundos o milisegundos. Y después tenemos aquí el póster en existencia, que es un booleano. Aquí pues solo se pone falso, verdadero, falso,
dependiendo de si está en existencia. Y acá podemos ver también un valor desconocido. En este caso es que esta columna puede ser nula. En cambio, las demás, como no vemos un nulo, y por lo general, en este caso aquí, yo puse que esta es la llave primaria no puede ser nulo en ningún caso. No nos va a dejar establecer una llave primaria como nula en ninguna base de datos. Entonces, para seguir con esto, dice las entradas en las columnas son del mismo tipo. En este caso, cada entrada o cada campo, lo tengo aquí, este es un campo, este es otro y este es otro y así, son del mismo tipo. Todas las entradas de la columna de póster son de tipo booleano. Todas las entradas de la columna de artistas son de tipo date y todas las entradas de nombre de artistas son de varchar. En este caso, pues lo único que varía es la longitud del nombre, pero eso no afecta. Las secuencias de las columnas no son significativas. Las secuencias de las columnas, aquí lo puse dos veces, y cada columna es única, cada fila. Ah, no, esto lo tenía aquí. Entonces, cada fila es única. En este caso, nosotros podemos validar, digamos, en el caso de que tengamos dos personas con el mismo nombre, siempre la fila, que es todo esto, va a ser única por el ID. Nosotros no podemos tener o no se recomienda tener filas repetidas porque el motivo de una base de datos es tener los datos lo más optimizados posible. Por eso vamos a ver más adelante el uso de las llaves foráneas para no tener nombres duplicados, fechas duplicadas ni todo ese tipo de cosas. Entonces, siempre todas las filas van a ser únicas. Y las secuencias de las columnas no son significativas. Eso significa que no importa la secuencia que yo tenga aquí en las filas, eh, solo van destinadas, digamos, por algún orden que yo le haya dado. Si yo lo quiero ordenar por nombre, por fecha, por artista y por lo mismo de las columnas. Las, las secuencias eh, son definidas, digamos, por la consulta o por la forma en la que se crearon, el orden en el que se crearon al hacer el script de la creación. Pero no me afecta en nada que yo tenga, digamos, el nombre como segunda columna columna y la fecha de artista como primera. Eso solo pues afecta a la hora de la lectura, pero no a nivel de consistencia de la base de datos. Y por último, cada columna tiene un nombre único y esto sí es bastante importante. No podemos tener, digamos, dos ID de artistas o nombre uno y nombre 2 eh, porque es mal visto, ¿verdad? Y también es poco eficiente a la hora de manejar una base de datos. Ahora, hablando de ya los niveles que existen en la base de datos, pues los tres niveles cumplen el mismo objetivo, que es alinear negocios y datos. En este caso, nosotros tenemos conocimiento de nuestra lógica. En cada nivel decidimos hacer algo distinto y, bueno, este, tenemos un procedimiento distinto y nos produce artefactos distintos. En este caso, el conceptual nos va a regresar o nos va a producir un diagrama conceptual. A la hora de nosotros hacer el procedimiento del lógico, nos va a definir el modelo lógico y el diccionario de datos. Aquí es donde definimos, bueno, no me voy a adelantar. Entonces, vamos a ir con el eh, modelo conceptual. El modelo conceptual, en este caso, pues es el contrato semántico entre los nombres que el negocio reconoce y las relaciones entendibles. ¿Qué significa esto? En esta base, nosotros vamos a definir las entidades, vamos a establecer las relaciones, las cardinalidades y las opcionalidades. Por lo general, vamos a definir primero entidades, luego vamos a manejar relaciones y por último se manejan en conjunto las cardinalidades y opcionalidades. Eh, eh, y pues todos los consensos que existen entre las relaciones. En este caso, aquí no vamos a hacer, digamos, eh, un atributo que sea varchar 50 o vamos a definir una llave privada primaria que sea un entero, sino que
Lo único que hay son cardinalidades con respecto a que un cliente tiene, digamos, muchos pedidos, opcionalidades como que, por ejemplo, un pedido puede tener cero o un pagos. Digamos, si yo compraba por cuotas, entonces pues va a tener distintos pagos. Eh, y para terminar con el modelo conceptual, pues el objetivo de este simplemente es evitar las ambigüedades al momento de nosotros hablar de nuestras entidades. Nosotros vamos a tener un modelo conceptual de nuestra lógica de negocios, donde vamos a tener todas las entidades que manejamos. Vamos a saber, por ejemplo, qué tipo de entidades vamos a manejar, si vamos a manejar métodos de pago, si vamos a manejar reembolsos o ofertas temporales, todo ese tipo de cosas las definimos en el diagrama conceptual y definimos también la cardinalidad, digamos, si el usuario puede tener una o muchas tarjetas de crédito, o si puede tener cero o muchas tarjetas de crédito, en el caso de que sea o no obligatorio ingresar una tarjeta de crédito. No sé si ustedes han usado, digamos, AWS, nos obliga a ingresar una tarjeta de crédito para poder usarlo, aunque ni siquiera consumamos nada, ¿verdad? Sí, aunque estemos en la capa gratuita. Todo ese tipo de lógicas, pues nosotros debemos manejarlas y definirlas en el modelo conceptual. Por eso, vamos a hablar del modelo lógico. En este, pues ya es un poquito más tardado y eh, para definir todos los procesos que vamos a hablar ahorita son por lo general, o al menos en mi caso, modelos iterativos en el que yo tal vez estuve X tiempo definiendo mi diagrama conceptual, yo leí el enunciado, yo revisé las tablas que vamos a ver más adelante. Y tal vez yo creo que ya tengo todo, lo defino, lo termino, digamos que lo estoy haciendo en algún lugar, en los charts, lo estoy haciendo aquí en Scalidra o lo estoy, digamos, en Photoshop, no sé, en algún gestor para hacer diagramas, o lo estoy haciendo a mano, digamos. Yo lo exporto y lo doy por terminado, pero a la hora de empezar con mi diagrama lógico, yo empiezo a ver que tal vez no me di cuenta que faltaba alguna entidad, no me di cuenta que me faltó una relación, que está mal definida la cardinalidad de un lado. Entonces, pues, es parte del proceso. En este caso, pues, nadie es perfecto. Entonces, el punto de esto es que nosotros podamos darnos cuenta que tal vez cuando hicimos el conceptual nos faltó algún detalle, alguna parte de nuestro lógica de negocios que no tomamos en cuenta, que nos está fallando y nos está haciendo ver el diagrama lógico. Entonces, pues sí, es completamente normal que, digamos, yo estoy en el diagrama lógico y pueda yo regresar a cambiar mi diagrama conceptual. En este caso, pues cambio mi diagrama conceptual y empiezo prácticamente desde cero mi diagrama lógico. ¿Por qué? Porque puede haber algo, cambiado algo importante que hace que lo que yo lleve avanzado en lógico pues quede obsoleto. Por lo general no pasa así, ¿verdad? Solo agregamos tablas, agregamos relaciones, cambiamos cardinalidades o definimos opcionalidades que no nos dimos cuenta. Pero sí es bastante normal, o por lo menos a mí me ha pasado mucho que a la hora de estar haciendo esto, pues se vuelve un proceso bastante iterativo donde yo estoy en el lógico y tengo que regresar al conceptual, o estoy en el físico y tengo que regresar al lógico. Todo ese tipo de cosas, pues con el tiempo, con la práctica ya no van pasando, pero por lo menos al principio sí, sí pasa, y bastante. Entonces, en este lógico, nosotros vamos a definir atributos. Aquí ya vamos a definir, digamos, y vamos a transformar nuestras entidades. Suponiendo que yo tengo una entidad que se llama usuario, pues yo voy a definir una entidad y voy a transferir esa entidad de usuario a una tabla que se llama igual, usuarios. En este caso, el diagrama conceptual, y esto es algo que no dije ni tampoco lo puse en la presentación, pero es bastante importante, y es que el diagrama conceptual se hace en plural, en singular. ¿Por qué? Porque una entidad es única. Una entidad es una persona, un objeto, un pedido. En cambio, una tabla, que ya son las que vemos en el diagrama lógico, son pues varias entradas, varias tuplas en una tabla. Entonces, pasamos de tener una entidad que se llama usuario a una tabla que se llama usuarios. Pasamos de una entidad que se llama tarjeta o método de pago o inventario o, no sé, sucursal a una tabla que se llame inventarios, métodos de pago, sucursales,
y pues todo ese tipo. Entonces sí es bastante importante que el modelo lógico ya sea en plural. Aquí nosotros vamos a definir, como les estaba diciendo, todas los atributos. Vamos a definir, por ejemplo, para un usuario, lo que vendría siendo nombre, ID, apellidos. Para un método de pago vamos a agregar, digamos, si es tarjeta, si es PayPal, si es cripto. Vamos a agregar fecha de vencimiento. Vamos a agregar pues todo ese tipo de cosas. Vamos a hacer uso de las cardinalidades en la estructura para poder pues manejar todas las relaciones que vamos a ver más adelante. En este caso, pues yo siempre pongo en el diagrama conceptual las relaciones y en la mayoría de casos obvio las cardinalidades, no en el caso de que no las haga, sino que por lo general no es necesario a un nivel empresarial o digamos para sus auxiliares que ustedes le agreguen la cardinalidad, que vayan a poner cero a muchos, uno a muchos o de 0 a 5 por lo general. Y también es muy importante que a la hora de que ustedes hagan una cardinalidad, tiene que ser muy, muy específico y en casi ninguno de los casos ustedes van a tener que hacer una relación que no sea cero a muchos, 0 a 1 o 0, 1 a muchos. Por lo general jamás ustedes van a tener una relación que sea 1 a 4, 0 a 5, de 10 a 12. Por lo general jamás ustedes van a tener una relación. Y pues eso solo se ve en el diagrama conceptual. A la hora que nosotros hagamos nuestro diagrama lógico, lo vamos a simplificar todas las relaciones, todas las cardinalidades y las opcionalidades a 1 a muchos, muchos a muchos y 1 a 1. Solo a esas tres se va a simplificar. En este diagrama lógico nosotros vamos a hacer la normalización hasta la tercera forma normal. Les voy a explicar yo. La verdad es que hay muchas, hay creo que hasta el 5 o 6 creo que hay. Pero no es necesario. Simplemente, incluso, pues por lo general, si ustedes hicieron un buen diagrama aquí, si ustedes definieron sus atributos bien y todo, tal vez ni siquiera van a tener que llegar a la segunda forma normal. Por lo general, con la primera ya ustedes están correctos. Y, por ejemplo, la normalización se hace de la mano con la definición de atributos. Ustedes no tienen que definir atributos y después normalizar, a menos que ya les den una base de datos, digamos, en un Excel, en una base de datos ya creada. En ese caso, pues ustedes ya no van a definir atributos, pero sí van a normalizar. Y cuando ustedes por lo general definen atributos, ya no van a normalizar porque van a definir bien los atributos. Ya si definen unos atributos mal o algo así, pues como se hace con la mano con la normalización, pues se arregla pues en este mismo paso. Y pues nosotros vamos a obtener el diagrama lógico y el diccionario de datos. En este caso, pues yo les voy a presentar aquí un diccionario de datos que yo tengo hecho. Les presento. Yo tengo, este es mi diccionario de datos. Yo le puse pues, descripción de tablas. Lo que podemos ver en este, que es, digamos, una tabla más pequeña, yo voy a definir una tabla. Pues existen muchas formas de hacer un diccionario de datos. Esta solo es una de tantas. Entonces, se define simplemente con el nombre de la tabla, el ID, que es un atributo de la tabla. Aquí, por ejemplo, la tabla es direcciones. Y la tabla de direcciones tiene un ID, tiene un cliente ID, tiene una dirección, address, aquí no, me falta una D, un create add, creado A y actualizado A. Estos son para debugging, digamos, o más bien como login de, de la base de datos. Entonces, pues eso. Nosotros definimos nuestro tipo de clave, digamos, si es una llave primaria o llave foránea. Nosotros ya vamos a ver más adelante lo que es una llave foránea y una llave primaria.
Para simplificarlo, la llave foránea es una llave que hace referencia a otra tabla, en este caso Client ID. Este va a tener el ID de otros clientes. ¿Por qué? Porque cada dirección está ligada a un cliente. Luego voy a definir la nulabilidad. En este caso, un ID por defecto siempre va a ser not null y unique. En este caso. ¿Por qué? Porque una llave primaria no puede ser nula, no puede quedar vacía. Siempre tiene que tener un dato y tiene que ser única. ¿Por qué? Porque no se puede repetir. No podemos tener dos tuplas en una tabla con una ID de llave primaria 1. Es imposible. En el cliente ID solo le pusimos restricción de que no es nula, que no puede ser nula, a todas. El tipo de dato, definimos ya la variable. Esto va a depender del DBMS que ustedes estén usando, en este caso, o se deja, digamos, number, varchar, cosas como muy básicas del lenguaje SQL, en caso de que ustedes no sepan qué DBMS van a estar usando. Digamos, Oracle, Postgres, MySQL Server, o si es algún otro tipo de base de datos no relacional. Entonces aquí vamos a definir que nuestra ID va a ser number, el cliente ID va a ser number, porque son llaves, esta es una llave primaria de esta tabla, y la llave foránea siempre tiene que ser la llave foránea de otra tabla, entonces también tiene que ser un number, por lo general son numbers. No siempre, pero por lo general sí lo son. Luego en dirección, nosotros le vamos a meter un varchar 2. En este caso, porque yo lo hice esto para Oracle, yo definí que fuera varchar 2, pero pueden ustedes dejarlo simplemente en varchar o pueden ponerlo como string, digamos. Por lo general, déjenlo en varchar porque es el, o sea, string no existe en base de datos, siempre es varchar o text, digamos. Luego, la fecha de creación lo dejo en tipo de dato date y en la fecha de actualización lo dejo también en dato date. Luego definimos la longitud. En este caso, tal vez la longitud es una fila opcional, en la que ustedes podrían haberlo ingresado también en el tipo de dato, ya depende de cómo se quieran manejar, cómo sea, pues cómo se lo piden, ya sea en su trabajo, en algún proyecto o algo, pues ustedes ponen aquí number y abren paréntesis, ponen el 10, aquí ponen varchar 2, abren paréntesis y el 255. Y entonces aquí definimos la longitud. Por ejemplo, esto va a ser un número de máximo 10 dígitos. Este va a ser un número máximo 10 dígitos. Esta dirección va a ser un string, un varchar de máximo 255 caracteres. En el tipo de dato date no se pone un parámetro porque date es una fecha y punto, a menos que ustedes quieran agregar, digamos, date time, que date time maneja fecha, hora, minutos, segundos y milisegundos. Entonces ustedes ya ponen, creo que es cuántos van a tener los milisegundos o ese tipo de cosas. Y así. Entonces aquí ya ponen un dato de ejemplo. Por ejemplo, como esta es la tabla de direcciones, yo pongo el ID 1, el ID del cliente es 101, la dirección es esta, se creó el 1 de enero y se actualizó por última vez el 2 de enero. Pues tenemos otro ejemplo de métodos de pago. Tiene como siempre un ID, el client ID. ¿Por qué? Porque un método de pago tiene que estar ligado siempre a un cliente. El método de pago, el creado A y actualizado A. Y pues lo mismo, se pone una llave primaria, una llave foránea, se define la nulabilidad. Siempre la llave primaria va a ser not null y unique. Y en cambio, la llave foránea no es necesario que sea única, porque un usuario, digamos, puede tener dos métodos de pago. Y si el client ID tiene que ser único, no va a permitir que haya dos entradas en esta tabla con el ID del cliente. En cambio, si solo es not null, solo definimos que cada método de pago tiene que estar obligatoriamente ligada a un usuario. Acá tenemos los tipos de datos, la longitud de estos datos y por último el dato del ejemplo. En este caso, pues igual lo mismo. Un ID 1, client ID 1001. El, el método de pago aquí, credit card, le pueden poner tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque, bono, algo. Y lo mismo con las fechas. Y aquí pues así se hace el diccionario de datos. En este caso pues aquí tenemos la tabla de órdenes de compra, la tabla de pagos, la tabla de compras, detalles de orden y pues de todo este tipo de cosas.
De nuevo, presentación. Entonces, una vez que ya terminamos con lo que es el modelo conceptual y con el modelo lógico, ya definimos cómo se trabaja un conceptual, cómo se trabaja un lógico. Aún no hemos visto cómo crearlos, solo hemos visto el diagrama, el diccionario de datos. En este caso se los presenté porque sí es un poquito largo. No es que sea más largo que los otros, pero siento que es más importante centrarnos en los diagramas que en el diccionario. Este no tiene una estructura definida como los demás y por lo general pues solo se usa, digamos, para auditorías, el diccionario de datos. Ahora, como último, vamos a hablar un poquito del diagrama físico. En este diagrama físico pues es lo más cercano que nosotros vamos a estar a escribir directamente código. Este diagrama físico elige los tipos nativos. Aquí sí ya es obligatorio. Si no lo era antes en el diccionario de datos, ahora sí tenemos que definir si va a ser un ID único o si va a ser un big int, si va a ser un tipo numérico, digamos 12,2. En este caso, esto significa que va a ser un número de 12 dígitos y como máximo dos decimales. ¿Qué es un timestamp? Si es una fecha de tiempo. Timestamp tiene fecha, o sea, día, mes, año, hora, minuto, segundo y milisegundo, todo eso. Y aquí también vamos a definir las restricciones que nosotros definimos en nuestro diccionario de datos. En nuestro diccionario de datos nosotros solo definimos si puede ser not null y si puede ser unique. Aquí nosotros vamos a definir otros tipos de restricciones. Vamos a implementar, como ya les dije, todas las restricciones que habíamos creado en nuestro diccionario de datos, pero aparte de eso vamos a poder poner restricciones, digamos, como un check. Digamos que, y es lo que yo les había dicho, si nosotros tenemos un campo estos, una columna en nuestra base de datos, nosotros podemos definir, digamos, que en un boolean, o supongamos que en este no es boolean, ¿va? Que es un char de 1. Entonces yo en ese char de 1, yo puedo meter cualquier tipo de letra, cualquier tipo de carácter ASCII. Entonces yo voy a hacer un cheque, una restricción de tipo cheque, donde yo ponga, eh, no sé, eh, digamos que es para un activo. Si está activo o no está activo, tal trabajador. Entonces yo voy a poner activo igual a de activo o y de inactivo. Yo solo puedo ingresar en esa tabla, en esa columna, en ese dato, solo puedo ingresar A o I. O podemos dejarlo en 1 o en 0. Entonces, yo solo puedo agregar esas dos tipos de letras. ¿Por qué? Porque si yo no pongo el check, yo después miro que en esa columna a mí me agregaron H, J, X, Y, 0, A. Yo no voy a saber qué significa cada cosa. Entonces, yo tengo que dejar definidas todas estas relaciones. Y pues bueno, este tipo de cosas pues ya no las vemos en esta conferencia. Solo les voy a enseñar un ejemplo, pues para que miren cómo queda, pero no vamos a definir todo este tipo de cosas en ese diagrama que yo les voy a mostrar. O sea, el diagrama que yo les voy a mostrar en teoría se podría decir que está incompleto. Y bueno, estos serían todos los niveles de diseño que vamos a ver en esta. Entonces vamos a hablar de las identificación de entidades, los atributos y las relaciones. En este caso nosotros tenemos tres tipos de relaciones. Nosotros tenemos una relación de uno a uno. Por ejemplo, les puse aquí, una persona tiene un DPI, si cada DPI es único y exclusivo. En este caso, pues en todo el mundo, precisamente un documento de identificación que no se llame DPI es único y exclusivo. Y pues acá les dejé una pequeña imagen donde se puede ver que, por ejemplo, los estados tienen un determinante de estadios.
Y esta es una relación de 1 a 1. Una relación de 1 a muchos podría ser, en este caso les puse el ejemplo de un departamento. Un único departamento tiene muchos empleados. Entonces aquí, un soldado tiene muchos generales. Y acá, como pueden ver, estas relaciones tienen lo que vendría siendo aquí la pata de gallo. La pata de gallo, que es como que esas tres líneas, una que va para arriba, una que va recto y una que va para abajo. Se escriben de esa forma. Ya lo vamos a ver también más adelante. Y por último, la última relación es una relación de muchos a muchos. En este caso, pues vamos a hacerlo con un ejemplo de estudiantes. En este caso, un estudiante tiene un curso, tiene cursos y puede estar en uno o en muchos o en cero. Y un curso tiene asignados a él uno o muchos estudiantes o ninguno, ¿verdad? Eso también depende de la cardinalidad y se define de esta forma. Como pueden ver, pues aquí tengo equipos y estadios. En este caso, un equipo juega en muchos estadios y en un estadio juegan muchos equipos. Y se define con la pata de gallo de los dos lados. Una relación de muchos a muchos. Con la cardinalidad simplemente es una relación que determina el grado. Determina el grado hasta el cual una entidad está relacionada con otra. Como lo que vimos acá, por ejemplo. La entidad persona está relacionado con uno a la entidad de DPI y el DPI está relacionado con uno a la entidad de persona. La opcionalidad, el funcionamiento, se basa en las características de las entidades. Se puede determinar si las relaciones son obligatorias o no. En este caso yo puedo definir si es obligatorio que una persona tenga DPI, si es obligatorio que un departamento tenga empleados, o si es obligatorio que un estudiante esté asignado a cursos y que si es obligatorio que un curso tenga asignados estudiantes. Y aquí entra mucho la lógica de cada persona, porque por ejemplo nosotros podemos decir todas las personas obligatoriamente tienen un DPI. Entonces aquí la opcionalidad es obligatoria. En la relación de departamentos a empleados, yo puedo definir que un departamento no obligatoriamente tiene que tener empleados porque al momento de que se crea, solo tiene tal vez, digamos, un director, pero no tiene aún empleados asignados. Se tiene que hacer, digamos, el proceso de contratación o simplemente, pues, por el momento no tiene empleados asignados, pero en un futuro sí o sí los va a tener asignados. Después, con la relación de estudiantes, yo sé que, por ejemplo, un estudiante puede no tener cursos. Digamos que el estudiante vino y dijo, bueno, este semestre no voy a estudiar. Entonces, ¿qué pasó ahí? En la base de datos se ve que este estudiante tiene 0 cursos asignados durante X semestre. Y lo mismo, por ejemplo, podría llegar a pasar, igual también es un poco probable que pase, pero digamos que podría llegar a pasar el caso de que a un curso no se asigne nadie. Y entonces aquí podemos, y nosotros sabemos que la opcionalidad es no, que es opcional, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque un estudiante no puede o no asignarse a uno o más cursos y un curso puede o no tener asignados ningún alumno. Y bueno, aquí vamos a hablar en la última diapositiva y después vamos a pasar a los ejemplos que yo tengo creados. Vamos a hablar del proceso de normalización. En este caso solo vamos a ver las primeras 3 formas normales. La primera forma normal dice que cada atributo es atómico, un solo valor por celda, no listas y no repetidos, sin filas duplicadas y con una clave primaria definida. Esto significa que cuando nosotros hagamos el primer paso de normalización de una base de datos, nosotros vamos a definir como primero una llave primaria. Segundo, vamos a revisar que todos los datos sean atómicos. Vamos a revisar que, por ejemplo, yo no tenga en una tabla una columna que se llame cursos asignados y que entonces ahí sea nombre del curso 1, nombre del curso 2, nombre del curso 3. Eso no se puede. Eso lo que tenemos que hacer es romperlo en una relación y ya lo vamos a ver más adelante con los ejemplos que yo les tengo preparados. En la segunda forma normal, vamos se trata de que no se pueden haber dependencias parciales. Todos los atributos no clave deben depender de toda
de toda la clave, no de una parte. En este caso, aquí es un poquito ambiguo, por lo menos a mí me costó entenderlo al principio, pero a lo que se refiere es que, y eso todavía no se los he explicado, yo puedo definir en una tabla que mi llave foránea sean dos columnas. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y definir que mi llave primaria sean estas dos columnas. Entonces, estas dos van a ser unique y estas dos van a ser not null. ¿En qué caso se usa? En casos muy específicos, por lo general solo es uno. Ya vamos a ver, porque tengo un ejemplo donde la llave foránea, la llave primaria, perdón, es de dos columnas. Entonces, yo tengo que asegurarme de que, por ejemplo, todas las columnas dependan y estén relacionadas estrictamente con mi llave primaria. Yo no puedo poner aquí, digamos, estadio. ¿Por qué? Porque el estadio no está relacionado con el artista. Claro, en el estadio se presentan artistas, pero un estadio en una misma tabla no tiene nada que ver con un artista. Entonces yo aquí tengo que poner el ID de artista. Entonces yo sé que aquí voy a estar hablando de un artista. Entonces aquí solo puedo poner nombre de artista, fecha de nacimiento, si existen pósteres y ese tipo de cosas. Incluso pósteres en existencia podría pasarse a una tabla aparte y nos ponemos muy estrictos. Pero bueno. Y pues eso, si yo tengo una tabla que mi llave foráneas son dos, tengo que asegurarme que mis dos llaves foráneas definan a mi tabla y que todas las columnas restantes hagan referencia a mi llave primaria, que son dos columnas. Bueno, entonces no se puede hacer dependencias parciales. Por ejemplo, que yo tengo una llave primaria de dos columnas y que un atributo solo dependa de una de las dos columnas de la llave. Entonces, en ese caso, yo tengo que refactorizar y revisar si es necesario que mi llave primaria sea de dos columnas o es necesariamente de una. Si yo tengo que sacar columnas de mi tabla para crear una segunda, todo ese tipo de cosas. Y pues sí, les adelanto que aquí en estas dos, por lo general en esta, las tablas siempre se rompen. Siempre de una tabla salen dos, tres, cuatro tablas. Y por lo general, si hicimos bien este paso, ya no vamos a hacer nada aquí. Si este paso tal vez lo hicimos, o en algunos casos, ¿va? Porque también no todo lo que hagamos aquí nos va a quedar bien en el segundo paso. Entonces, por lo general, aquí vamos a hacer el mayor trabajo en la normalización. Una vez terminada la primera forma normal, en la segunda es poco probable, es probable, sí, pero no tanto que tengamos que hacer varias cosas. Y en la tercera forma normal, si nosotros hicimos bien nuestras primeras dos formas, es en el 95% de los casos que en la tercera forma normal no vamos a tener que hacer nada. ¿Y esto qué dice? No dependencias transitivas de la clave. Un atributo no clave no debe depender de otro atributo no clave. ¿Esto qué significa? Nosotros en estas dos partes ya debimos haber definido nuestras llaves foráneas y nuestras llaves primarias. Y al haber definido esas dos cosas, nosotros con la tercera forma normal lo que tenemos que ver es que una llave foránea de una tabla hijo no dependa de ninguna columna que no sea una llave primaria. Una llave foránea siempre tiene que hacer referencia a una llave primaria. Siempre. Entonces, si yo tengo una llave foránea, digamos, aquí tengo la tabla de artistas. Yo creo otra tabla de estadios y mi tabla de estadios hace referencia al nombre del artista, está mal. Yo tengo que hacer referencia tal vez al ID. Entonces yo voy a poner en mi tabla de estadios quién se va a presentar aquí. Ah, el artista 10001. Yo no tengo que poner el nombre, yo tengo que poner la llave. Y bueno, ese sería todo el proceso de normalización que vamos a ver. Por lo general no es tan tardado. Se tarda más uno en hacer los diagramas que en normalizar. Pero también pues, podría llegarse el caso de que sí nos tardemos bastante normalizando. Entonces, les voy a presentar un ejemplo en el mismo repositorio de cómo tengo yo un proceso de normalización.
entonces aquí tengo, primero les voy a enseñar los esquemas. En este caso tengo aquí el conceptual. Este es un diagrama conceptual de una base de datos. Tengo el lógico y por último el físico. En este caso, pues, el que les voy a mostrar todavía es otro. Este no se ve tan bien. Y en el proceso de normalización, yo tengo lo siguiente. Dice, para el proceso de formalización de normalización 1, se detectaron que la tabla de empleados de empleados no cumplía, se realizaron múltiples trabajos dentro y tal. Se creó la tabla trabajos que permitió establecer una relación de uno a muchos entre empleados y trabajos, eliminando los valores múltiples y asegurando el cumplimiento de la primera forma normal. Luego aquí, en este caso, pues fue donde yo más tuve que hacer normalización, pero es un caso raro. Por lo general, siempre el proceso de normalización se va a hacer más aquí y luego en la segunda, tercera forma normal, pues es donde se hace menos. Aquí dice, se identificaron varias tablas que no cumplían con la segunda forma normal, segunda y tercera forma normal, debido a dependencias parciales y transitivas. Entonces aquí lo tengo definido por tablas. En la tabla de direcciones, yo tengo, se eliminó el Customer ID de la llave primaria, ya que generaba dependencia parcial innecesaria. Se reemplazó el Customer ID por Client ID, asegurando una relación correcta con la tabla Customer sin redundancias. En este caso solo se le cambió el nombre. La tabla de métodos de pago, dice, se eliminó el Customer ID de la llave primaria. ¿Por qué? Porque un Customer ID adentro de una tabla de métodos de pago tiene que ser un foráneo. Se estableció el Client ID como clave foránea para evitar redundancias y mejorar la integración referencial. Luego seguí con el tabla de órdenes de compra, de pagos, de compras, de órdenes, detalles de orden, de productos, de reembolsos, de inventario, de imágenes, movimientos detallados, empleados. Y pues bueno, así esta fue mi normalización. Ya, estos fueron mis diagramas al inicio. No es necesario hacerlos antes. Por lo general, lo único que se hace antes y después es el físico. Este se hace una vez, va iterando, como les dije. Este también se va haciendo al mismo tiempo que la normalización. Entonces también solo es uno. Y el único que cambia, pues es este. Son los dos diagramas, los tres diagramas al principio. Normalicé. Y así me quedaron prácticamente iguales. Lo único que cambiaron fueron algunos atributos. No tuve que crear tablas, por lo menos en la forma normal 2 y 3. Bueno, les voy a presentar de nuevo el ScaliDraw para seguir con los ejemplos. Entonces, el diagrama conceptual lo podemos ver de esta forma. Yo tengo, acá si quieren les voy a presentar mejor toda la pantalla. Yo tengo este archivo, este este Excel que me lo pasó X empresa. Entonces, para el proceso de modelado de base de datos, yo voy a decidir. Yo voy a revisar, por ejemplo, el archivo que me pasaron, el enunciado, y voy a definir todas las tablas. Voy a venir y voy a ver, esta es una tabla show ID que
como dice -id, yo pienso que podría ser una llave primaria. Y estoy viendo que dice S1, S2, S3, entonces yo tengo que tomar la decisión si dejarlo como string, porque esto no puede ser nada que no sea un string o un UID, o voy a borrarle la S y voy a dejar 1, 2, 3, 4 para que sea simplemente un número. Yo tengo un type que aquí me dice si es de movie, si es película, si es show, si es, bueno, si es película o show, solo esos están. Y yo puedo ver que aquí, por ejemplo, no hay ningún nulo. Entonces yo ya me doy una idea. Esta fila, esta columna, que diga, no puede ser nula. ¿Por qué? Porque no tiene nulos. Y así me voy con todas. Con el título, con el director, con el cast, con el país, con la fecha. Por ejemplo, sé que estas dos, esta es fecha. Esta podría ser un número de 4 dígitos. Este tiene que ser un string. Este tiene que ser un string. Y este, acá, por ejemplo, en item ID, yo veo que hay una lista. Entonces yo sé que aquí tengo que normalizar. Luego en descripción es un varchar. Entonces yo veo esto. Eso aquí yo tengo, vamos a ver, yo creo mi tabla sin normalizar. ¿Por qué? Porque a mí me dieron un solo archivo, que cada archivo es una tabla a la hora de que ustedes lo exporten. Entonces yo tengo mi tabla de Netflix Titles, que tiene un ID, un type, un tilde, un director, un cast, por ejemplo. Y aquí me estoy dando cuenta que cast, por ejemplo, yo ya no revisé si es un array. Y cuando lo veo, sí, cast es un array. Aquí hay una persona, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra y otra y otra. Y así para todos. O sea, yo tengo que normalizar cast y tengo que normalizar que es listada en documentarios y tal. Entonces, yo sé que tengo que normalizar esas dos cosas. Tengo mi tabla sin normalizar y voy a hacer mi primera forma normal. Entonces, ¿qué dice mi forma normal? Que yo no puedo tener, mis datos tienen que ser únicos, ¿va? Tienen que ser, no tienen que ser listas. Entonces yo, como ya vi en el Excel que cast, y qué más, no sé si country también, son listas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a separar. Voy a agarrar aquí, pueden ver que mi llave primaria yo la definí como el asterisco. Entonces la definí como título. Título ID es la llave primaria de la tabla Netflix Titles. Y yo Netflix Titles la separé. Los directores los separé. Y la llave primaria de mi director es el director ID y el title ID. ¿Por qué no solo el title ID? Porque si yo pongo el title ID, yo no podría tener dos directores registrados ligados a este. Entonces, por eso eh, una llave compuesta. Porque así, si yo, por ejemplo, tengo 0 del director ID o 1 del director ID y el title ID es 23, yo después tengo 2 y este es 23 y se dan cuenta que este ya es un número distinto a este. Entonces así yo me libero para poder hacer esta normalización. Luego yo voy a definir la tabla de actores y hago lo mismo. Actor ID y Title ID van a ser mis llaves foráneas. En Country voy a hacer lo mismo. Country ID va a ser en conjunto mi llave primaria con el Title ID. Ya solo después le pongo el name del director, el name del actor y el name del country. Yo le agregué aquí un active porque me gusta poner en todas las tablas un atributo para definir si esta X tupla en una tabla, si alguna fila en la tabla está activa o no. Digamos que yo desactivo un país para que ya no pueda ser listado. Entonces, pues yo le pongo el estado en falso. Luego me voy a mi segunda forma normal. Bueno, y documento. Pongo, se creó la tabla para directores, se creó una tabla para actrices, se creó una tabla para países y se creó una tabla para categorías. Después, pues ya aquí puse yo, todos los atributos son atómicos. Luego de eso, me hago mi segunda forma normal. En este caso, lo único que hice fue eliminar dependencias parciales. ¿Por qué? Porque el active no depende del actor ID, el active y el nombre no dependen del country ID y el active y el nombre no dependen del director ID. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer relaciones muchos a muchos. Y aquí ya definí yo mis llaves foráneas.
Entonces, yo lo que hice que por director, yo definí un title-director. Entonces, Netflix series va a estar en title ID y title ID, title-director va a tener un title ID, un director ID y un active. Entonces aquí, yo el title ID sí tiene que ver con la tabla porque esta tabla es para referenciar títulos y directores y director ID también tiene que ver con esta tabla porque esta tabla es directores y de títulos. Y el director ID se liga a la tabla aquí, a la columna y a esta. Y lo mismo para actores. Tengo mis llaves foráneas. Es lo mismo para countries y lo mismo para categorías. En este caso aquí saqué las categorías también. ¿Por qué? Porque para sacarlas. Y ya solo documento. Se creó una tabla intermedia para directores, se creó una tabla intermedia para actrices y una tabla intermedia para países. Y por último para categorías también. Y bueno, aquí yo puse. Para la tercera forma normal dice, no existe ningún atributo no clave que dependa de otro atributo no clave, sea por terminar la normalización. En este caso es por la forma en la que yo hice mi normalización. Yo no necesité llegar a la tercera forma. En algunos casos, como les digo, en el 90% de las veces, si uno hace bien su normalización, los primeros dos casos de normalización, pues ya no va a ser necesario hacer el tercer caso. Dime un minuto. Y regresando con esto, ay, no me acordé que me salté este, se fue la onda. Bueno, para empezar, nosotros lo que tenemos que hacer es definir las entidades. Entonces, al principio yo lo que hice fue que definí todas estas entidades luego de haber hecho esta normalización. Esto se hace en diferente orden porque a mí me dieron, digamos, un JSON, un documento, un Excel. Digamos que este documento ellos lo usaban para una empresa, que ellos lo subían a mano o algo, no sé. O simplemente me están diciendo que yo normalice esta base de datos. Entonces yo normalizo, hago mi entidad de relación. Este es el lógico. Entonces aquí yo defino mi relación de uno a muchos con title director y con director, mi relación de uno a muchos con title actor y con title country y country. Entonces yo defino así mi cardinalidad. Si la pata de gallo lleva una línea, es obligatoria. Y si no lleva la línea, no es obligatoria. Entonces aquí yo sé que uno a muchos. Entonces un título de Netflix puede tener muchas categorías. Un título en Netflix, como no tiene la línea, aquí dejé esta flecha, pero en realidad no es necesario. Yo debí esto haberlo dejado. Bueno, lo dejé así porque aquí. Yo lo debía haber dejado así, con esta línea. Entonces, como yo no tengo la línea esta horizontal, vertical que diga, yo sé que un título de Netflix puede no tener categorías, pero una categoría sí tiene que estar obligatoriamente ligada con un título. Y lo mismo acá. Por ejemplo, aquí como este tiene la línea, yo sé que una categoría tiene que estar ligada a aquí, bueno, aquí lo puse al revés, así que les voy a enseñar con este. Un título puede o no estar en la tabla Title Director, pero la tabla Title Director tiene que tener obligatoriamente estar ligada, o sea, en el atributo este de acá, Title Director, en el Title ID y en el Actor ID. El Title ID va para este lado. Entonces el Title ID tiene que estar obligatoriamente, por lo tanto tiene que ser not null. Y lo mismo con este lado. El Title Director tiene un Director ID que tiene que ser obligatoriamente not nulo. ¿Por qué? Porque lo definí aquí con esta relación. Y en este lado, como les digo, yo no debía haberle dejado esta flecha, sino que le debí así. Para definir que un director puede o no estar en la tabla de directores. Y si un director no está en ninguna tabla Title Director, eso quiere decir que no está en ninguna película. En este caso, pues es raro que ningún director haya hecho ninguna película nunca, ¿va? Pero podría llegarse el caso que yo esté subiendo todos los directores que no estén en ninguna película y yo después más adelante los vaya a asignar a una película. Entonces,
defino de esa forma mis siguientes relaciones. Por ejemplo, de Netflix Title a Title Actor a Actor. Title Actor tiene que tener obligatoriamente un Netflix Title y tiene que tener obligatoriamente un Actor. Y lo mismo con Title Country, tiene que tener obligatoriamente un Country y un Netflix Title. Este es el diagrama lógico y diagrama relacional. Creo que no lo tengo. Sí. Entonces lo vamos a hacer. Voy a agarrar todas mis tablas. Lo voy a relacionar. Pegar esto. Y prácticamente es esto mismo. Esto mismo de acá. Voy a agarrar el Netflix Title. Voy a agarrar todas las tablas intermedias, que es Title Actor, Title Director, Title Country y Title Category. Y les voy a poner a su alrededor. Voy a agarrar categorías. En este caso no es como que yo tenga que siempre venir a agarrar una tabla y luego agarrar todas las tablas intermedias, sino que pues de cómo cada uno nos hayan quedado nuestras tablas. Yo sé que, por ejemplo, Netflix Title solo está ligado a las tablas intermedias, entonces por eso lo hago así. Y después agarro mis categorías y lo pongo, por ejemplo, a la parte de Title Categories, de Title Actors, por ejemplo. ¿Dónde está? Actors, acá. Yo tengo Director, en este caso Title Director va aquí y Country va acá. Entonces, mis relaciones y ya pongo, por ejemplo, este de acá, yo sé que tiene que ir con una pata de gallo. Yo la pongo ahí. Este no tiene que llevar cardinalidad. Este se guía directamente de, de las relaciones que tienen aquí. Y aquí incluso, pero esto ya no me deja hacerlo escalero. Si es opcional, yo debería poder ponerle puntos. Así. Pero que pues como se ve mal, pues no lo voy a poner. Esto se los voy a enseñar en un diagrama que tengo hecho más adelante. Después vengo y voy a hacer la relación con este. Entonces yo voy por acá. Esto. Ya quedó aquí con la pata de gallo. Lo mismo para este. Para acá. De aquí para acá. Y último, para terminar con estos, yo voy a agarrar el boundary. Lo voy a definir de aquí para acá. ¿Por qué? Porque prácticamente la diferencia entre este y este solo es que este ya lleva las tablas. Entonces ya lleva las tablas, ya lleva las relaciones. Yo ya sé que, por ejemplo, este Actor ID es el que está aquí en este Actor ID y este Title ID es el que está aquí. Para eso sirve, para el modelado. Lo voy a agarrar. Y aquí, por ejemplo, esta relación está al revés. De acá para acá. Está bien, y esto está bien, esto está al revés. Correcta esta relación y ya solo me falta hacer esto. Otra vez se puso al revés, entonces lo voy a cambiar. La última, que es esta. Igual la puse al revés, entonces lo cambio. Me quedaría lógico. Ahora, el último ejemplo es en donde les voy a enseñar el diagrama físico. Igual aquí se deja dicho. La asterisco significa llave primaria y el hashtag significa llave foránea. El último ejemplo es este. Yo tengo esta tabla de aquí. Yo tengo en mi trabajo, en algún lugar, a mí me dieron todas estas
todos estos documentos. Yo tengo nombre básicos, title acá, tal, toda esta información yo la saqué de la página de IMDb Non-Commercial Database. Aquí yo puedo tener y se me puede facilitar eh, todos los datos. Aquí yo tengo lo que se podría decir como un diccionario de datos. Yo tengo title acá, tal, entonces yo aquí tengo title ID, es un string. Yo puedo decir que es un tconst, es un alfanumérico, tiene tal, lo que sea. Entonces yo reviso todas estas cosas. Yo, yo tengo mi documentación ya hecha aquí por alguien más de esta base de datos que yo descargué. Es una base de datos un poco grande y yo puedo ver que el título es un string, la región es un string, los tipos son un array, lo cual tengo que normalizar. Los atributos siguen siendo un array y el isOriginal title es un booleano. Entonces yo tengo que ver aquí que es 0 o 1. Entonces aquí yo sé que tengo que agregar un check. Por ejemplo, en Oracle, que no hay boolean, tengo que ponerlo un entero y agregarlo un check. Creo que en Postgres sí hay boolean, pero bueno, eso ya no entra en lo que vamos a ver hoy. Y así con lo mismo, con title básicos, con todo, con todo. Yo ya tengo ya tengo documentada cómo me van a venir mis datos. Entonces ya solo entro y reviso todos mis archivos. En este caso, pues aquí tengo el nconst, el primary name, el birth year, death year, primary profession, no titles. Ya tengo todas las cosas. Y yo ya sé que, por ejemplo, puedo ver aquí con mis ojos que esto es un array, o lo puedo ver aquí sabiendo que están diciendo que esto es un array acá, aquí. Esto nos sirve en muchos casos si nos llegan a dar una base de datos que se esté migrando o que de alguna forma ya tenga su diccionario de datos, pues esto nos facilita mucho todo. Entonces, yo tengo estas tablas, mis tablas sin normalizar. Yo tengo mi title ACAS, title Basics, title Crew, title Episode y así. Y yo sé que el title ID es un string, el tconst es un string, el type title es un string, el tconst es un string, el número de votos es un integer, todo ese tipo de cosas yo ya lo sé porque yo ya tengo mi diccionario de datos. Ya lo tengo definido. Por ejemplo, ya sé que el start year es un tipo de dato fecha y que son 4 dígitos. O sea que yo lo puedo dejar como tipo date o lo puedo dejar como tipo integer 4, con 4 dígitos. Y yo sé que, por ejemplo, mi types es un array, attributes es un array. Todo ese tipo de cosas yo ya lo sé. Y yo ya sé, por ejemplo, si voy a nconst, yo tengo n, m, 001, 002, 003. Entonces yo sé que esta es una llave primaria. Y si me voy acá, yo miro a tconst t0 tal. Esto es otra llave primaria, pero esta no empieza desde cero. Seguramente es una llave foránea. Yo entro a Tritle Ratings y entonces aquí tconst tt01 y veo que aquí sí empieza desde 1. Entonces yo digo, bueno, esta seguramente es una llave foránea. Y esta de aquí hace referencia a esta otra tabla de acá. Yo entro aquí y yo miro tt0101 tal. Pero yo miro que hay un ordering. Entonces yo miro aquí que esta llave se repite, se repite, se repite. Entonces esto sí o sí tiene que ser una llave foránea. ¿Por qué? Porque la llave foránea sí puede ser unique, pero una llave primaria nunca puede ser no unique, o sea, nunca puede repetirse, y esto sí se repite. Y acá el ordering, por ejemplo, 01, 0 tal, y se reinicia cada vez que cambia. Aquí se reinicia 1, y sigue 2, 3, 4, 5, 6, y lo único que no cambia es el data ID, y se reinicia cuando cambia. Entonces yo digo, esta es una llave primaria compuesta. Estas dos en conjunto son una misma llave foránea. Aquí también puede definir cosas como, por ejemplo, en la documentación me dicen acá. Parte me dicen de los nulos. Acá dice, cuando /n se usa para denominar la particularidad que no existe o que es nulo. Entonces yo sé que cuando encuentre esto es un nulo. O sea que yo sé que, por ejemplo, el lenguaje puede ser nulo. Región puede ser nulo. Pero, por ejemplo, título no veo ningún nulo. Yo veo que atributo puede ser nulo y en cambio que isOriginal title no es nulo.
Yo bajo y no veo ningún nulo. No veo ningún nulo aquí, ningún nulo. Entonces yo sé que esta puede ser not null. Regreso aquí y hago mi normalización. Y aquí ya no lo hice así como que tan definido que es la primera forma normal, la segunda forma normal y todo ese tipo de cosas. Pero yo voy a venir y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tablas. Estas 7 tablas las normalizo y voy a tener título ACAS y saco tape. Saco de title ACAS de cada una de estas tablas. Tengo que normalizarlas por separado. Entonces, aquí la voy a normalizar. De title ACAS, yo saqué type, saqué title ACAS type, que esta es una intermedia entre estas dos. Y attribute, saqué también de la tabla ACAS. Y creé el title ACAS attribute, que esta es una tabla intermedia entre attribute y title ACAS. Entonces acá ya solo documento. Pongo, se creó una tabla types como catálogo de dominio. Se creó una tabla unique como catálogo de dominio. Se creó la tabla tal como intermedia. Se creó la tabla tal como intermedia para una relación de muchos a muchos. En esta línea yo normalicé esta otra tabla de aquí. Y de esta tabla yo saqué género, hice una tabla intermedia y saqué el type. Aquí pues ya no hice tantas tablas y ya solo documento de nuevo. Se creó la tabla género, se creó la tabla géneros type y se creó la tabla title basic gender como tabla intermedia. Luego la tabla title episode ya no la normalicé porque no lo vi necesaria. Esta es la misma que tengo aquí arriba. Y si yo no miro necesario normalizar, no lo tengo que hacer, porque tampoco es obligatorio. Es solo para mejorar nuestro modelado. Entonces ya puse la tabla y se encuentra normalizada. Y luego con el title principal, solo saqué carácter y solo puse. Se creó la tabla carácter para relacionar uno a muchos. Entonces yo sé que un principal puede tener muchos caracteres. Muchas personas. Una persona que diga puede tener muchos papeles en diferentes películas o en una misma. Luego el titular ratings también yo puse que ya no es necesario normalizarla, que no lo veo necesario. En name basics, pues que profesores, hice una tabla intermedia y lo puse que es conocido por tal cosa. Y dice, se creó la tabla profesores como catálogo de dominio, se creó tabla name basic como tabla intermedia, se creó tabla no for como tabla intermedia. Y esta tabla intermedia va ligada, si pueden ver aquí, de nconst, que es basic name, a tconst, que esta va ligada a title basics. O sea, no necesariamente yo tengo que ligar esta y esta y esta, estas tres ligadas. Yo que puedo ligar una de arriba o de abajo. Eso no importa. De último, el director. La última creo que se llamaba crew. Esta de aquí. Entonces era una tabla. Era esta tabla de aquí. Esta. Es aquí pueden ver que, por ejemplo, es tconst y acá trae un array. Acá trae otro array. Y, por ejemplo, aquí también a veces hay arrays. Creo que son bien poco comunes. Aquí, por ejemplo, hay otro array que son de escritores y directores. Entonces yo tengo que normalizar estas dos columnas. Y las normalicé borrando la tabla principal y creando dos que están de tconst que está arriba a nconst que es este. De tconst que está arriba a nconst que es esto. Por lo tanto, estas dos son tablas intermedias. Ya solo pongo, se dividió la tabla title cross en tabla de directores y tabla de escritores. Por último, ya hago mi diagrama. Aquí lo pueden ver. Yo tengo mi title basics, que es yo no muchos con title basic gender y con gender. Tengo el title basics, que es uno a muchos, o sea, un title type puede ir a muchos title basic. Lo mismo con este, por ejemplo, title AK es de uno a muchos y title AK es de uno a muchos con title AK attribute. Y title AK attribute tiene dos, o sea, un atributo tiene muchos title AK basics. Luego con title basic a title AK type y title AK type de uno a muchos con type. Y lo mismo, title AK type tiene una relación de 1 a 1 con obligatoriedad solo en title AK porque está ligado. Dividido con el title basics tiene una relación de 1 a 1 con title ratings, lo que significa que
un title basic sí o sí tiene que tener un rating y un rating, perdón, y acá pueden ver, por eso está este círculo, que significa que un title basic puede o no tener aún un único rating, por lo que es una relación, o sea, un title basic puede tener 0 o un rating, y un rating obligatoriamente tiene que tener, si se creó el rating, tiene que estar rateando a un título. No puede existir un rating que no esté ligado a nada. Luego, episode, obviamente también, el episodio o sea, un title basic puede o no tener un episodio, un título de episodio. ¿Por qué? Porque el título basic puede ser una película, entonces no tiene episodios. Pero un título de episodio sí tiene que estar en título basic porque no puedo tener un episodio de una serie que no existe, que no está listada en los títulos. Lo mismo con caracteres, aquí es 1 a 1. Y con título principal también es una ligada de 1 a 1. Un título basic puede tener un principal, no puede tenerlo. Y un título principal sí tiene que estar ligado con un título basic. Después tengo aquí lo de tabla de directores y escritores que están ligados a Name Basic, que es el nombre de una persona. Una persona tiene profesiones, una o muchas. Por eso está esta tabla intermedia. Y también tengo la tabla de conocido por. Entonces yo tengo una persona obligatoriamente de los dos lados. O sea que una persona tiene que ser conocida por un título. Y un título tiene que existir un no for a una persona. ¿Por qué? Porque es de dos vías. Entonces este sería el diagrama. Y bueno, ya para terminar, cabal, tiempo justo, me faltan 3 minutos, pues les voy a enseñar este diagrama, que es un diagrama físico que yo tengo hecho. Este pues ya es mucho más detallado. Es este mismo que les acabo de enseñar. Entonces yo tengo aquí mi title basics. Y acá pues se puede ver que igual tiene las mismas relaciones. La única diferencia es que ya este va en forma de tabla. Aquí le borré algunas cosas. Por ejemplo, tipos de, ¿cómo se llama? Índices y todas esas cosas. Para no confundirlos. Porque todos esos índices y cosas así pues ya no son parte del modelado de datos sin código, sino que pues ya obviamente se tiene que haber escrito código para saber esos índices. Entonces solo dejé esto. Y acá se puede ver que, por ejemplo, el type title es una llave foránea que está ligada directamente aquí a la llave primaria de title title. Yo aquí tengo las demás relaciones. Por ejemplo, en la llave primaria sale y va a una llave foránea que también es llave primaria. Entonces, el punto aquí es que nosotros definamos las llaves al atributo que nosotros ya creamos. Por ejemplo, este va aquí a esta columna de acá, a esta fila, perdón. Y esta de acá va a esta fila de acá. Entonces, yo creé todas las tablas, hice las relaciones y pues así se ve el diagrama físico. Entonces, pues bueno, eso sería todo por la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no, pues esto sería todo. Les agradezco por su atención y pues bueno, feliz. Sí, disculpe, ¿cuál era su GitHub? Es que no le pude tomar captura ahí para ver cuál era el que puso ahí al inicio. Lo pongo. Si no, igual voy a pasar el link del repo aquí. Los paso en la llamada. Por si alguien necesita ver. Bueno, sí, eso sería todo. Gracias, Dominic, por lo que mencionó, dar la conferencia y pues hacer un espacio en tu tiempo, ¿verdad? Eh, Solo para indicarles que les puse en el chat lo que viene siendo la encuesta para que lo puedan llenar, que es una de las capturas que les había mencionado para hacer la equivalencia de la hoja de trabajo. De igual manera, voy a estar publicando los materiales vistos el día de hoy en la conferencia en web para que lo tengan en cuenta
Y pues mencionarles de nuevo otra vez que ya están los foros en web de esta semana, que sería nuestra semana 8, para que puedan poner sus dudas de lo que viene siendo el proyecto, que como les había mencionado al inicio, ya solo tienen una semana y unos días para lo que viene siendo la primera fase. Y pues, y también lo de los horarios de calificación, que los pueden llenar para lo que viene siendo la calificación presencial. Entonces, sin más, esto sería todo por el laboratorio del día de hoy. Gracias por su asistencia. Contame, Gerard. Sí, solamente por lo que es la entrega de lo que sería equivalente a la hoja de trabajo de la conferencia de hoy, solo subimos las capturas que ahí mencionó, ¿no? Ajá, correcto, solo con esas 3 capturas es la equivalencia para la hoja de trabajo que tenemos. Está bien, gracias. Ok, entonces, sin más, gracias por su asistencia y pues hasta aquí quedaría el laboratorio de hoy y la conferencia del día de hoy. Que tengan feliz tarde.